Continuamos en Conexión B, análisis, entrevistas, hora de ir a Veracruz en la cultura. Miguel Salvador Rodríguez Azueta con nosotros. Adelante, Miguel, buenas tardes. Jorge, buenas tardes. Pues este mes ya hemos hablado sobre el Día de la Mujer en episodios y años anteriores. Hoy quiero tocar un tema de un efeméride que se conmemora precisamente en marzo, 4 de marzo, se conmemoraron los 185 años en los que Yucatán se separó de la Unión, se separó de la República Mexicana, de lo que había sido el naciente imperio, después pasó a ser la primera república con Guadalupe Victoria. Y bueno, pues quiero mencionar lo que tiene que ver con Veracruz, porque el estado de Yucatán y Veracruz han tenido siempre esta relación muy importante, por la cuestión histórica, la cuestión comercial. Hemos estado unidos y hay muchas familias de origen yucateco que han sentado aquí en el estado de Veracruz y viceversa. De hecho, vamos a decir, Mérida es una de las ciudades que más preferidas por el turismo nacional y quiero decirte que en mi opinión, es una de las mejores ciudades con seguridad, con esa paz que tiene la ciudad de Mérida. A mí me gusta mucho. Y bueno, voy a hablar acerca de qué tiene que ver más con Veracruz. Pues no sé si lo sabían, amigos, pero don Antonio López de Santana fue gobernador de Yucatán. Fue nombrado por don Guadalupe Victoria para hacerse cargo de esa zona. Y bueno, gracias a don Antonio López de Santana se expidió la legislación, la constitución yucateca, allá por 1825, y fue pues la primera constitución que tuvo dicho estado, formando parte de la República Mexicana. eh, Don Antonio tuvo que salir de Yucatán porque ya hemos hablado acerca de su forma de ser, de don Antonio, muy jarocho, muy inquieto, y había propuesto, algunos historiadores así lo marcan, que desde Yucatán él iba a liberar Cuba, que todavía estaba en manos de los españoles. Y bueno, pues eso no gustó mucho, sobre todo al gobierno de los Estados Unidos, y bueno, fue despachado don Antonio López de Santana a otro lugar que no, donde menos daño pudiera hacer, y bueno, vino a caer aquí a Veracruz, también fue gobernador del estado de Veracruz. Y así las cosas, Jorge, ya sabemos cómo se las gastan los norteamericanos. Con el paso del tiempo, pues ofrecieron la compra de los territorios del norte. Al no aceptarse, pues eso es lo que siempre preocupa, ¿no? Hay un pretexto por ahí, el ataque dentro del territorio mexicano a un grupo de soldados norteamericanos, que después se comprobó que sí, sí se habían introducido territorio mexicano, pero que aquel entonces, pues la bandera la tomó el presidente de los Estados Unidos y dijo que se había derramado sangre americana en suelo americano. Entonces, con eso, pues se declara la guerra allá por 1846 y esto viene a colación porque para 1840 ya empieza la sonada de separación como de Yucatán por esta forma de gobierno que había impuesto precisamente don Antonio López de Santana, las 7 leyes, una forma de gobierno centralista. Y bueno, pues el 4 de marzo de 1840, Yucatán se separa de la República Mexicana, Jorge. Y esto, pues, es importante de destacar porque con todos los conflictos que se vivía en la República Mexicana, pues vino a dañar aún más la situación para lo que fue la guerra de 1846 al 48, en donde México perdió más de la mitad de su territorio y donde a punto también estuvimos de perder
esta zona del sureste mexicano, puesto que para 1847 se inició la guerra de castas, lo que conocemos como esta guerra en donde los grupos de indígenas yucatecos pues se levantaron en armas en contra pues de los criollos, por decirlo de alguna manera, y yo que estuve viviendo por allá en esta zona, pues es muy interesante toda esta historia de la guerra de castas, que algún día la vamos a tratar. Es poco conocida, sobre todo en los libros de historia, pero que insisto, Jorge, el que no conoce su historia está condenado a repetirla, porque misteriosamente toda esta revuelta pues fue apoyada por los ingleses que traficaban con las maderas en la zona sur de México. Y bueno, esto nos dice mucho de la revuelta que surgió en momentos muy importantes en la historia de México, sobre todo cuando también teníamos una guerra contra los norteamericanos. Entonces, cuando vamos dilucidando, parece que la historia se repite, revueltas armadas internas que provocan desunión en nuestro país y que sirven de pretexto para intervenciones armadas de países poderosos. En aquel entonces Estados Unidos pues todavía no era esa gran potencia, pero se aprovechó de la situación que estaba viviendo México y sobre todo pues esta crisis tan terrible de identidad que sufrimos y que desafortunadamente, Jorge, parece que no estamos aprendiendo absolutamente nada y que el término peninsulares, criollos, conservadores, liberales, fifís y chairos vuelve nuevamente a sonar en esta separación de esta nación tan bonita que tenemos y que desafortunadamente, insisto, parece que no comprendemos que la unión de nuestro país es mucho más importante que cualquier otra acción para poder evitar que esta clase de intervenciones, y no solamente militares, sino también políticas y comerciales, Jorge. Sí, así es, Miguel, y qué bueno que traes a colación esto de la guerra de castas, porque sí, efectivamente es un pasaje de la historia mexicana que poco se conoce. Fue cruenta también, hay que decirlo, sí, fue bastante violenta esta rebelión y esta guerra, porque fue una guerra prácticamente Así que se dieron es. con todo allá en Yucatán. Y bueno, pues haciendo también ahí un poco de, de historia con relación a Estados Unidos, que ahora está más vigente que nunca, ¿no? Ya lo hemos venido platicando con esta cuestión de los aranceles y lo que se viene dando con esta política súper agresiva de Donald Trump, pues sí, entender también cómo creció Estados Unidos, ¿no? Y cómo fue parte de toda su evolución a llegar a ser la potencia número uno del mundo. Y efectivamente, como bien lo indicas, en la época que estaba en guerra con México, 1847, aún no era esa gran potencia, fue posterior a la guerra de Así es. secesión y ya y directamente con la explosión en todo lo que fue el desarrollo del ferrocarril con Vanderbilt, en esa, de manera paralela, toda la exposición y el gran crecimiento de la industria del acero con Andrew Carnegie, y también a la vez, paralelamente, el crecimiento del boom petrolero, ¿no? Con John Rockefeller. Entonces es ahí donde Estados Unidos despega brutalmente a ser la potencia que conocemos actualmente. Entonces sí hay que conocer todo esto. ¿Para qué? Para poder entender lo que estamos viviendo en la actualidad. Así es solamente escarbar un poco en nuestro pasado, Jorge, y yo creo que vuelvo al punto, pareciera que no estamos entendiendo, y ahorita me atrevo a decir hasta el querer influir
a rescatar una lengua como el náhuatl. Ojo, yo no estoy en contra del conocimiento, del rescate de lenguas, pero hay algo muy sencillo, Jorge. Hay algo que tal vez no han visualizado. O sea, volveríamos a la parte de querer rescatar un cacicazgo, un proyecto de nación invasiva que tenían los aztecas y que no correspondía a todo lo que actualmente es la nación mexicana. Te diría yo, si quieren que hablar náhuatl ahí es más, ni en la Ciudad de México, porque también había otros grupos, ¿no? Entonces sería imponer nuevamente una visión unilateral, y no considerar otros grupos como, insisto, los totonacos, chichimecas, tlaxcaltecas. O sea, imagínate, me quieres imponer nuevamente un, un, este, una voz que fue la voz del sometimiento. No, hombre, a veces me inspiro. Pero bueno, así es esto, ¿no? Entonces, creo que, y además, no sé si me va a servir mucho hablar náhuatl, ¿verdad? Sobre todo para los trámites, comerciales, y yo creo que ahorita en el siglo XXI, pues mejor vamos a aprender ruso y vamos a aprender, cantonés, chino, y el inglés, que es muy importante, Jorge. Así es, Miguel, pues conocer todo esto nos ayuda mucho a entender lo que estamos viviendo en la actualidad. Miguel, como cada viernes, Veracruz en la cultura, muchas gracias. Gracias, Jorge. Buena tarde. Excelente fin de semana. Muchas gracias, Miguel Salvador Rodríguez Azueta, Veracruz en la cultura. Nos vamos al corte, regresamos.